En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús del Sagrario, nunca pueblo alguno ha tenido sus dioses tan cerca como tuvo a su Dios el pueblo de Israel. Esto que el profeta decía entonces, qué lejos se queda de la gran realidad que vive dichosamente tu iglesia. No lo decimos nosotros. Aquí estás conmigo, Señor. Avivas mi fe. Aquí te tengo presente, Señor. Enciendes mi corazón. Aquí estás haciéndome compañía, Señor, para que yo vaya a ti. Que cuanto más me acerque yo a tu sagrario, más adentro me encierres tú dentro de tu corazón. Jesús, que te hiciste hombre por mi amor, quiero estar siempre contigo. Que echaste tu tienda de campaña entre nosotros, quiero estar siempre contigo. Que tienes tus delicias en estar con los hombres, quiero estar siempre contigo. Quiero estar siempre contigo porque estás desconocido en medio del mundo, porque me invitas a ir a la morada de tu sagrario, porque pasas los días y las noches esperándome. Jesús, quiero estar siempre contigo, porque me llenas de tu amistad cuando te visito, porque me colmas de gracia cuando estoy contigo, porque oras al Padre conmigo cuando estoy contigo, porque eres mi compañero en el peregrinar de esta vida, que en tu sagrario eres mi amigo y mi confidente. Señor Jesús, que en tu sagrario me esperas para llenarme de tu amistad, de tu gracia, de tu fuerza. Por amor te quedaste conmigo y solo con amor se puede corresponder dignamente a tanta dignidad tuya. Atráeme a ti, encadéname a ti. Solo así haré que mi vida de la tierra sea como la que tendré en el cielo. Jesús, tú eres quien me llama. Tú quieres ser habitante en mi vida, en mi ciudad. Quieres ser miembro de mi familia. Quieres ser hermano en mi parroquia. Y no entras en ninguna estadística como si no existieses. Porque tú estás aquí. Me das alegría, me das paz y me das tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué gusto es estar nuevamente con ustedes, mis hermanas y hermanos, después de encomendarnos a Dios, de ponernos en las manos de Jesús. Jesús sacramentado, a quien yo invito a cada una y cada uno de ustedes que tenga esa presencia real de Jesús en su vida. Quiero continuar en esta sección de temas en que estamos meditando acerca de la espiritualidad cristiana y hemos venido meditando en esa lucha que usted y yo tenemos contra el mal, la lucha contra el mal, que es pues esa conversión de la que nosotros tenemos que estar cada día tomando lo mejor, como busca la sierva corrientes de agua viva. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Entonces, en la vida espiritual necesitamos de que nuestra alma busque ponerse en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos pecado, porque tenemos tentaciones, porque tenemos dificultades en la vida. Y esas situaciones pues son fruto de, en primer lugar, de la tentación y del pecado. Por eso hoy quiero tocar este tema
el pecado y la tentación. La primera decisión y consecuencia de la conversión, hemos venido hablando de la conversión, es la superación del pecado como estado permanente de desgracia, pecado grave. Oiga bien, el pecado es el que nos mantiene en estado permanente de desgracia, que es el pecado grave. ¿Y el pecado grave cuál es? El pecado grave es el pecado deliberado, o sea, aquel que se dice con ventaja y alevosía, con pleno conocimiento, uno comete. El pecado es la única realidad incompatible con la vida según el Espíritu y con cualquier progreso espiritual. O sea, el pecado borra toda acción espiritual en la vida de nosotros. Una persona pecadora difícilmente crece de manera espiritual, difícilmente. Por eso, la primera condición de la vida cristiana es la lucha contra el pecado y el mal que hay en cada uno de nosotros. Primera condición de la vida cristiana. Usted como cristiana, como cristiano, la primera condición será siempre luchar contra ese pecado, que se conoce como pecado personal. En el pecado personal conocemos el pecado venial y el pecado mortal, según la realidad de consagración que usted tenga en su vida. Me refiero según la vida sacramental suya. Usted va a tener esa valoración del pecado. Si es un pecado mortal, pues usted se va a preguntar cómo estoy en la vida sacramental, porque el pecado siempre es la transgresión, o sea, es violentar en primer lugar los mandamientos de la ley divina y eterna, y en segundo lugar es ir también contra la vida sacramental de nosotros los cristianos católicos, que tenemos el sacramento del bautismo, el sacramento de la primera comunión y el sacramento de la confirmación, que son conocidos como los sacramentos de iniciación cristiana. Son los sacramentos base de nuestra vida espiritual. Ahí se inicia nuestro crecimiento espiritual en la fe que se nos inculca a través de los sacramentos. Entonces, en ese sentido, los sacramentos de la iniciación cristiana nos invitan a nosotros a poner como los primeros cimientos de lo que será nuestra construcción en la vida espiritual. Y luego están los sacramentos que conocemos como de curación, que ahí tenemos el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la reconciliación. Y luego los sacramentos de servicio a la comunidad, sacramento del ministerio sacerdotal y sacramento del matrimonio. Entonces, cuando nosotros pecamos, fallamos a esa realidad de vida sacramental, porque la sacramentalidad es la consagración de nuestra vida en esos pequeños momentos de salvación que Dios nos está ofreciendo y que se llaman o se denominan en el griego kairos, momentos de salvación. En el latín sacramentum. Sacramentum significa momento sagrado. Entonces, esos momentos sagrados son violentados, o esos momentos sagrados son profanados en la vida de una persona cuando existe lo que hoy estamos diciendo, esa realidad de pecado que va contra la condición cristiana de nosotros, y que como cristianas y cristianos debemos tener esa lucha contra el pecado y el mal que hay en cada uno de nosotros. Por ello, contamos con
lo que conocemos como fuentes de la gracia. Fuentes de la gracia. Entonces, entre esas fuentes de la gracia tenemos la liberación que Jesús nos ofrece. En primer lugar, en el sacramento de la reconciliación. Nosotros los cristianos católicos tenemos la dicha y tenemos la gracia. Bueno, debería estar la dicha y la gracia presente, no solo en la persona que siente el deseo de confesarse, sino también en el siervo o ministro de Dios, en este caso el sacerdote, que tenga la disponibilidad, la disposición, el estado de ánimo, la cercanía, como el buen pastor que busca la oveja que se ha perdido y que escucha la voz de sus ovejas, como también las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces, en ese sentido, mis hermanas y hermanos, tenemos el sacramento de la reconciliación. Pero como no es un sacramento que se paga, entonces el sacerdote poco le gusta sentarse largas horas al sacramento de la reconciliación. Quiero decirles que en tiempo de pandemia, como estamos en este momento, por decreto del Vaticano, se nos pide a nosotros, en lo más fuerte de la pandemia, pues esperar un poco para poder tener el sacramento de la reconciliación. Pero si usted realmente tiene la necesidad y es tan fuerte la necesidad en usted, pues acérquese y dígale a su párroco, dígale al sacerdote de su parroquia: necesito reconciliarme, necesito confesarme. Y si yo estoy y usted tiene esa necesidad, yo con mucho gusto le atiendo y le celebro, porque el sacramento es una celebración, la celebración de una vida nueva en Cristo. Entonces, cada sacramento se celebra. Lo que pasa que como se ponen en estima de fiesta unos sacramentos más que otros, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquellos sacramentos que para nosotros no conllevan una fiesta, muchas veces los hacemos a un lado como si no tuviesen el mismo valor de aquellos sacramentos que sí tienen consigo una fiesta, como el bautismo, como la primera comunión, como el día de la boda o como la consagración de un sacerdote. Pero no debería ser así. Ir a visitar a un enfermo, ungir a un enfermo, también es un sacramento que se tiene que celebrar, porque se está celebrando en ese momento que esa persona está sufriendo, pero que gracias a Dios el Señor le va a hacer salir de esa situación de enfermedad, o al menos le va a reconfortar en medio del dolor y de la enfermedad. No digamos si es un pecador que viene cansado y agobiado, llevando una carga muy pesada de pecado, entonces quiere descargar su espalda de todo ese mal y busca el sacramento de la reconciliación. Debe ser también una fiesta. El Evangelio según San Lucas nos lo hace ver de esa manera, cuando el padre está esperando a su hijo y dice: pronto traigan una túnica y vístanle, pónganle sandalias en sus pies, pónganle un anillo en su dedo y rápido matemos el ternero gordo, hagamos fiesta y alegrémonos, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Esa es la fiesta de la reconciliación, esa es la fiesta de la alegría. Entonces, esos actos de reconciliación, mis hermanas y hermanos, deben irse cultivando todos los días. Debe haber reconciliación en el hogar, debe haber reconciliación entre padres e hijos. ¿Cómo es posible que hay padres que están con sus hijos viviendo en la misma casa y como enemigos y maltratándose en su dignidad todos los días, insultándose, tratándose mal en palabras y en toda clase de obras, y que no pueden convivir a veces ni en la misma casa?
Entonces tienen allí en ese espacio que Dios les ha permitido o que Dios les ha regalado, que es el espacio del hogar, santuario de vida, ir buscando esos actos de reconciliación. Y rápidamente la reconciliación salta a la vida comunitaria. Encontramos también en la comunidad cristiana, encontramos hermanas y hermanos disgustados, hermanas y hermanos peleados. Imagínense que hay hermanos que pasaron el retiro fundamental de Querigma, se alegraron de entrar a una comunidad, al mes de estar en comunidad, ay, es que yo quiero cambiar de comunidad porque ya no me comprendo o porque ya me peleé con fulano de tal y a esa persona yo no le entiendo y por eso ya no voy a esa comunidad. Es que y se van. Y luego, y toda esa efervescencia que traía, toda esa llama del amor del Espíritu Santo que decía tener porque había recibido el Espíritu el día de su retiro fundamental, solo fue llamarada de tusa, como decimos, porque no hubo crecimiento o porque no hubo fortalecimiento espiritual o porque no se dieron esos actos de reconciliación, que nosotros los tenemos muy clarificados en los retiros de regreso al Padre, que debemos seguir cultivando en nuestra parroquia, o si alguien necesita conocer de los retiros de regreso al Padre, pues se le puede brindar ese espacio de información para que juntos vayamos teniendo ese volvernos nuevamente al Padre en la vida espiritual. Entonces, todo eso, mis hermanas y hermanos, es para contrarrestar el pecado que hay en nuestras vidas. El pecado es el mal del hombre por excelencia. No solo nos impide el ponernos en movimiento para seguir a Jesús, o sea que el pecado nos imposibilita, y todos los actos y milagros, dichos y hechos que encontramos en la Sagrada Escritura, que en los evangelios particularmente, que fueron pues los signos visibles de la presencia de Jesucristo en la tierra, especialmente en los milagros, vamos a encontrar nosotros que Jesús le dice a esa persona que está en condición de enfermedad: tu fe te ha salvado, tus pecados te quedan perdonados, quedas curado de tu enfermedad. Mire que hay como 3 dimensiones que usted debe tomar en cuenta en esa condición en la que Jesús, cuando le llevan un enfermo y lo acercan a él, hay 3 condiciones de las que esa persona queda totalmente liberada. Jesús no solamente le libera de la enfermedad corporal, sino que también, y esto es muy importante, le libera de la enfermedad espiritual, porque el pecado te hace perder esa convivencia social. Y ahí en la Sagrada Escritura encontramos que la persona pecadora era como desechada de la comunidad. Especialmente recuerden el pasaje de la mujer pecadora, de aquellos hombres que sí querían darle una pedrada a la pobre mujer, y Jesús les dice: el que se sienta libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Y dice: todos se fueron, comenzando por los más viejos. ¿Por qué? Porque esa condición de la pobre mujer para ellos era de muerte y de desecho de la sociedad, pero ellos estaban de una manera humana juzgando una condición en base a la ley de ellos, a la ley de Moisés, pero no estaban revisando su conducta. Y ese es uno de los problemas que muchas veces nosotros encontramos en la realidad de nuestra vida cristiana y de nuestra vida espiritual. Bien podemos etiquetar a la otra persona, bien le ponemos un rótulo de fornicario, de adúltero, de borracho, de corrupto, de jugador, de parrandero y no sé qué otras cosas más. Etiquetamos a las personas y les ponemos un rótulo y les botamos su dignidad, pero oiga bien, cuando nosotros estamos en esa condición,
no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, nos hacemos por ahí los locos, como que no es con nosotros. Por eso, en esa condición de acercamiento a la reconciliación, debe haber un examen de conciencia. Y tiene que darse ese examen de conciencia, que es una lista de esos pecados que hemos cometido, de esos pecados que hay en nuestra vida y que son pecados de estructura social o de estructura personal. El pecado personal es el de todos los días, el de nosotros, ya les decía, o se denomina pecado venial o pecado mortal. Y luego está la estructura del pecado social, que es el que a nivel de grupo y de sociedad va haciendo daño a la comunidad. Y ese pecado social, cuando es tolerado por nosotros, cuando no somos capaces de denunciarlo de una manera profética, ese pecado también hace mucho daño en la vida de la comunidad. Ese pecado se lleva de encuentro la dignidad de muchas personas, porque el pecado social es la afectación de la sociedad en sí misma, cuando esa sociedad ha sido violentada en los derechos esenciales o en los derechos primordiales, en los primeros derechos de los que toda persona tiene necesidad de que sean satisfechos en su vida. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Ahora que podemos mirar las noticias en nuestro país, el derecho a la salud. Tenemos derecho a la salud. No es posible que nos estén violentando ese derecho, que nuestras hermanas y hermanos estén muriendo en el pasillo de un hospital o en la calle sencillamente, que se les esté negando una cama, o que fruto de ese pecado social, de la corrupción, del robo y del saqueo de las cosas públicas, o sea, de la cosa del Estado, del Estado que somos nosotros mismos, y que prácticamente los pobres de Honduras, la clase pobre de Honduras, que es la mayoría, calculada más o menos en 6 millones de hondureños, están pagando el 60% del presupuesto general de la República, que se están robando unas 4 o 5 personas. No es posible. Y que los legisladores y también los entes de la justicia y los ejecutores de las leyes en Honduras estén llevándose de encuentro a toda una población, burlándose de ella por los medios de comunicación. Bueno, que los medios de comunicación, con todo respeto, porque los estamos utilizando ahora para este proyecto de evangelización, pero en positivo, para hacer el bien y llevar la palabra de Dios, los medios corporativos, me refiero a los medios corporativos, se han vendido a grupos de poder y no le están dando la información veraz al pueblo. No le están diciendo la verdad. Son mentirosos, son hipócritas, porque no le están diciendo la verdad al pueblo. Entonces, en ese examen de conciencia se tiene también que buscar la lista de pecados de los que nosotros somos conscientes haber cometido. Pecado personal, y también les decía, el pecado social, que tanto daño le hace a nuestro pueblo. Hoy podemos hablar de nuestro pueblo hondureño. Entonces, mis hermanas y hermanos, dando ese siguiente paso, la persona también tiene que tener una clara conciencia del dolor de haber pecado. Si hizo un examen de conciencia y dice, bueno, yo me he portado mal con mi mamá, o yo le he sido infiel a mi esposa, a mi esposo, yo me he robado algo, le he alterado la paz a mis hermanos, yo hice algún acto que usted haya hecho, tanto a nivel personal, afectándose a usted mismo, como a nivel comunitario, afectando a los demás. Entonces usted, consciente de eso, llora su pecado. Llorar el pecado significa eso, sentir dolor del pecado.
que yo le fallé a Dios, a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso, a un Dios tan bondadoso. Yo le fallé. Él me ha dado la vida, me ha dado tantas cosas, pero yo no he sabido ser fiel a Él. Entonces, cuando usted siente ese dolor del pecado, viene a hacer un propósito de enmendarse. Y ese propósito le llevará a usted a decir: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Entonces, en esa situación, usted hace ese propósito para ir a buscar decir ese pecado. Y ahí está la persona del sacerdote, que es un hombre pecador también, pero que por la gracia de Dios, en la consagración de Él, ha tenido a bien escucharle a usted y ayudarle en su vida de pecado, para que usted pueda salir de esa realidad. Entonces después pues cumple una penitencia, es la parte más bonita de la acción de gracias, del sentirse descargado, del sentir que usted está descansando, de que Dios le acepta y le ama tal y como usted es, que se puede congregar ya con sus hermanos, y más que todo eso, que puede recibir a Jesús en su vida y en su corazón, que puede comulgar con Jesucristo, que se siente aceptada o aceptado por Él, y que siente el deseo, tiene la necesidad de comulgar a Jesucristo. Eso es lo más lindo, eso es lo más bello, cuando usted recibe este sacramento. Ahí se da la salud espiritual y ahí se da también la salud corporal en su vida. Entonces, también debemos luchar contra los pecados e infidelidades, que son pecados pequeños, como nosotros los conocemos como pecados veniales, porque ellos debilitan nuestra fuerza moral, nuestra capacidad de superación, y también debilitan nuestro seguimiento a la persona de Jesús. Ojalá, mis hermanas y hermanos, que esa realidad de pecado que hay en nuestra vida la vayamos derrotando. Por eso hablábamos de ese proceso de conversión y de vida espiritual que usted debe tener para luchar contra ese mal que es un flagelo contra ese proyecto de salvación que Dios le ha querido regalar en su vida. Dios le ayudará, Dios le dará la fuerza, Dios estará siempre con usted en su vida para que pueda hacer siempre su santísima voluntad. Padre de misericordia, que has querido enviarnos a tu Hijo a este mundo para darle al hombre que había caído en el pecado y en la desobediencia la oportunidad de redimirse, la oportunidad de encontrarse contigo. Tú que has abierto las puertas del paraíso nuevamente a toda la humanidad, para que todo el que te busque te encuentre. Tú que has clavado en la cruz del Calvario el contrato que nos era contrario a nuestra vida espiritual, y que muriendo en la cruz, flagelado y sufriendo, nos diste salvación eterna. Guía, conduce nuestras vidas hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, en este proceso de conversión, en nuestra lucha contra el pecado y la tentación, para que de una manera digna y sincera podamos encontrarnos contigo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanas y hermanos, que el Señor les bendiga, les acompañe siempre y que pasen un feliz día.